bien, amigos, bienvenidos a Radio Despí, el programa Energías y Misterios, el programa que desde aquí, en la 107.2 de vuestra FM, os ofrecemos cada semana y cada viernes, tanto en Radio Despí como en nuestro programa en la página de YouTube. Hoy hablaremos de aquellas cosas que tenemos en una investigación paranormal y que seguramente a muchos investigadores nos sacan de quicio. Y para hablar de ello tenemos con nosotros no solamente un gran investigador, sino también un gran parapsicólogo. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Chávez, que nos hablará de esas falsas psicofonías, de esos falsos positivos, de esas falsas fotos que son nada más que pareidolias y que parecen reales, pero cuando se llegan al laboratorio nos damos cuenta que son simplemente eso, pareidolias. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por ahora bien. Pues ahora bien, hablemos de eso, de las psicofonías y falsos positivos que se descubren en el laboratorio que han sido manipulados o que simplemente uno ha creído que son psicofonías y no lo son. ¿Cómo podemos detectar una psicofonía falsa o un falso positivo? Bueno, como bien has dicho, has explicado, hoy en día, gracias a la tecnología y a la informática, disponemos ya de varios programas en los cuales, por ejemplo, pues ya podemos hacer un análisis muy en profundidad, en el cual incluso podemos diferenciar por frecuencias dónde está una voz humana, dónde el sonido de un grillo, el pájaro, un crujido de cristales, por ejemplo, como suele ocurrir en algunas paraidolias o en auditivas o falsas psicofonías que a veces nos quieren colar. Es el típico crujido de cristales en el que dicen que se escucha algo. Bueno, no, o sea, realmente te haces el análisis y descubres que es un mero crujir de cristales, ¿no? Y entonces, pues gracias a la tecnología, pues disponemos hoy en día de este tipo de, de sistemas de análisis. Claro, hace unos años se nos podía colar cualquier cosa, ¿no? Porque tenemos un audio, habitualmente ya desde la primera época del analógico era muy difícil, porque ¿cómo sabías definir cómo era lo que era una psicofonía de lo que era un sonido natural? Pues básicamente, por ejemplo, basándonos en el sistema analógico, nos tenemos que ir 30 años atrás, 25 años atrás. Y entonces resulta que en aquel entonces, con el sistema analógico, lo que sí que se sabía era que, por alguna razón, bueno, hoy en día sí se sabe esa razón, el registro psicofónico solo se producía en una de las grabadoras. Por ejemplo, si teníamos 2, 3 grabadoras puestas en algún sitio, más una o dos cámaras, pues habitualmente era muy difícil que una psicofonía se captase en más de 2 aparatos a la vez. Claro, era lo único que podíamos definir en aquel entonces. Con el sistema digital ya en el siglo XXI ya empezamos a tener precisamente este sistema más complejo, o sea, más concretado, quiero decir. Ya entonces podíamos saber definir exactamente qué tipo de micrófono estábamos utilizando, qué sensibilidad tenía este micrófono, por qué un sonido entraba en un micrófono y no, o un aparato y no entraba en otro aparato, ya podíamos definirlo, porque a lo mejor resulta que encontrábamos que dos aparatos de similares características, en realidad, luego, por ejemplo, en su interior, la sensibilidad del micrófono en frecuencia, en hercios, podía ser diferente. Y entonces resulta que con el sistema digital, pues ya hemos avanzado en esto, pero para más, como explicaba anteriormente, para más avance, ya hace unos años, hace unos 10, 12 años, empezamos a tener lo que eran los sistemas de análisis de laboratorio. Recordemos que, a ver, que mucha gente nos atacará. ¿Un laboratorio es un laboratorio esterilizado? No, a ver. Por ejemplo, hay estudios de grabación que tienen laboratorios de análisis, que son laboratorios que están diseñados
para que no haya una interferencia externa en el momento en que se hacen los análisis. Hoy habitualmente, pues prácticamente en nuestras casas, pues tenemos nuestro rinconcito que es nuestro laboratorio de análisis. Pero bueno, quiero decir eso, que básicamente hoy en día es muy difícil colarnos una falsa psicofonía. Vale, perdona. Entonces, a nivel parapsicológico, a nivel de investigación, a nivel de, digamos, de ingeniero de informática, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es un trabajo de ingeniería informática, aunque hay ciencia, ¿no? Aunque no se tenga el título de ingeniero, pero sí que se está haciendo un trabajo de investigación, de parapsicología y de datos que son parafísicos. ¿Cómo podemos decir que realmente el estudio que se ha hecho sobre esa psicofonía, ya sea en una cinta de cassette o sea actualmente en grabadoras, que es voz de residual, voz de un tiempo pasado o de una energía pasada y no es voz humana? Teníamos que mirar quizá los hercios en la que se graban. Claro, claro, a ver. Bueno, si nos ponemos en el sistema analógico, mucho más difícil de analizar, date cuenta de que al ser analógico, cuando lo pasamos al ordenador no tiene esa diferenciación en frecuencias y en hercios. Básicamente suelen ser bastante planos y bastante sencillos. Pero antiguamente, pues sabíamos o podíamos descubrir, por ejemplo, qué tipo de psicofonía era, si era, por ejemplo, un eco del pasado o era una voz, una transcomunicación instrumental, o sea, una voz inteligente, si había una respuesta mínimamente inteligente, ¿vale? A ciertas preguntas. Claro, por ejemplo, si tú le decías, ¿cuánto llevas aquí? Y entonces pues resulta que comentaba, mi madre está en el mercado. Pues decías, a ver, en todo caso, esto es un eco del pasado, es algo que ha quedado registrado en el lugar, pero no es una voz inteligente. Otra cosa es que, por ejemplo, ante la pregunta, respondiera que he perdido el tiempo, he perdido la noción del tiempo, por ejemplo, o no lo sé, cosas así, ¿vale? Entonces, con el sistema analógico, pues era prácticamente el único sistema que teníamos para descubrir este tipo de psicofonías. Yo recuerdo por aquel entonces, estoy hablando de los años 80, con cassette y bobina, ciertas, por ejemplo, psicofonías que se estaban produciendo en algún sitio, y no era tener que ir a un sitio abandonado y nada, podía ocurrir incluso en casa, ¿vale? Que por cierto, esa cinta la tengo guardada por ahí arriba, bien guardada. Tuvimos una inclusión sin quererlo. Nosotros estábamos escuchando, mientras estábamos escuchando una música, no sé si recordaréis, en los 80 había una canción que se llamaba Dindara, Don, 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 ¿no? Sí. Bueno, era así, solo decía eso, Dindara. Y se produce una psicofonía muy fuerte que incluso tapó el sonido de la radio y decía Dindada, pero con una voz ronca, una voz masculina, pero muy ronca, Como si cantara la canción, digamos. No, en realidad no entonaba siquiera, era como si lo gritara, pero con una voz grave y muy masculina, o sea, muy de adulto, ¿no? Claro, estamos hablando de que los únicos que habíamos en aquel momento, pues éramos estudiantes con 15 años, 16 años. Y bueno, nunca se ha publicado porque se quedó, como decimos muchas veces, se quedó en ese registro de posible anomalía sonora, ¿no? O de transcomunicación. Pero quiero decir que se producían este tipo de cosas que dices, bueno, no es una pregunta inteligente, no es una respuesta inteligente, pero parece que se ha asociado al sonido en cuestión de la música. Pero bueno, ya pasando al sistema digital, pues hoy en día ya tenemos el gráfico, la gráfica, el espectrograma, como decía muy bien Frank Meral hace el otro día, hablando de los espectrogramas y tal, ¿no? Del análisis. Pues en el gráfico espectrográfico
nos encontramos con que, por ejemplo, una psicofonía, una transcomunicación instrumental inteligente, suele estar entre los, muy cercano, entre los 1 o 2 hercios a los 40, raseando los 50 hercios. O sea, una frecuencia en hercios muy baja y prácticamente imposible de escuchar por el oído humano. O sea, nosotros tenemos, dicen que sí, que nosotros de 0 a 20.000, ¿no? Más o menos. Dice, sí, pues será la gente joven, porque yo ya he perdido una mitad. Pero en esa inclusión, pues está en la transcomunicación instrumental inteligente, el mensaje inteligente. Pero luego tenemos una franja de 400 a 800 hercios en el que se producen unas voces, unas inclusiones, que habitualmente en la gráfica suelen ser lineales, o sea, no tienen subidas y bajadas en hercios, sino que suelen ser lineales, aunque luego el mensaje pues tiene subidas y bajadas de tono. Un mensaje, una palabra, una frase, pero está entre los 400 y 800 hercios. Ese, por ejemplo, se suele denominar eco del pasado. Es interesante porque además, aunque está en nuestra frecuencia auditiva, habitualmente nosotros no lo escuchamos porque queda impregnado directamente en el micrófono. Habitualmente, pues, ¿qué ocurre? Se graba en 2, 3, o sea, se puede llegar, el eco del pasado se puede llegar a grabar en 3 grabadoras o 3 aparatos. Con lo cual es interesante de que hoy en día podamos definir exactamente cuáles son las gráficas de funcionamiento. Que estamos todavía en pañales, o sea, no vamos a tirar ahora esto al viento, porque no, porque todavía esto está muy en pañales. Estamos haciendo mucho análisis para realizar unos datos estadísticos y entonces poder definir en el futuro pues un trabajo que podamos presentar como más serio. Evidentemente, una de las cosas que nos preguntamos mucha gente, ahora voy a hacer de forma ignorante, no te voy a hablar como investigador, te voy a hablar de forma ignorante, porque nos tenemos que poner evidentemente en los zapatos o en la ropa de la gente que desconoce estos temas. Y la mejor forma de preguntar y asesorar a esta gente es hablar ignorantemente de un tema como si no lo conocieras, ¿no? Por mucho que lo conozcan, ¿no? Claro, yo como ignorante te pregunto, ¿y cómo sabemos que una voz es humana o no es humana? Porque claro, si estamos en una montaña y a los 7 kilómetros no hay nadie y captamos una voz, ¿cómo sabemos que esa voz puede ser humana y de dónde viene y por qué ha llegado una voz humana si la casa más cercana está a 7 kilómetros? ¿Por qué? Porque, mira, pues nosotros lo hemos realizado bastantes trabajos precisamente a distancia, ¿no? En el campo, en lugares, por ejemplo, que eso que tú dices, incluso con una masía a 10, 12 kilómetros. Y hemos tenido inclusiones, ¿vale? Que se consideran, una vez analizadas, se nos consideran voces humanas, ¿vale? En ese momento nosotros a lo mejor por la distancia, nuestro oído, no éramos capaces de escucharlo, pero los aparatos son muy sensibles y captan hasta, mira, te puedo decir claramente, 20-25 kilómetros podrían llegar a captar. Estamos hablando de que, en la grabación original, tú a lo mejor no lo escuchas tampoco, ¿vale? Pero una vez analizando, amplificando, limpiando, cuando empiezas a amplificar, claro, amplificas toda la señal de frecuencias inferiores que tenía. Y la mayoría de las veces, en el momento en que sabes que aparece una voz humana, sale en la gráfica, aunque sea muy de forma débil, aparece la curva que siempre explicamos, en la que se produce la voz humana. Que la voz humana, la gente a lo mejor puede confundirse, que piense o pensar que, bueno, pues en el espectrograma pues salimos también en una frecuencia de, por ejemplo, de 1200 a 1400 hercios y ahí lineal, no. La voz humana, o sea, yo, por ejemplo, en el momento en que fonéticamente yo digo, empiezo a decir hola, empiezo desde 0 hercios. Y cuando digo el o sea, siempre hay un pico, el momento más alto del hola, ¿vale? En el cual a lo mejor pues llegamos, que puede ser incluso 4 o 5 mil hercios. 4 o 5 mil hercios y luego cuando terminamos la palabra o la frase,
cae en picado. Cae en picado y en el momento en que se produce el silencio de nuestra voz. Pero es un pico, es un pico o una serie de picos que empiezan, o sea, son gráficamente muy definidos en el histograma, en el espectrograma, quiero decir. Con lo cual, hoy en día, pues claro, podemos definir cuándo es una voz humana, o sea, amplificando. Ha habido veces que un sonido que nos ha parecido que podía ser una psicofonía, pues como muchas veces hemos explicado, una vez amplificando, ha empezado a aparecer esa gráfica y hemos dicho, pues no es una psicofonía, porque resulta que es alguien en su casa, a saber, ¿no? Y entonces pues se ha quedado reflejado pues cualquier frase, o Paquito, o niño, o no sé qué, cualquier cosa, de una casa que puede estar a 20-25 kilómetros. O sea, tú imagínate. Bajo la ignorancia otra vez, ¿vale? Sí, Esto sí, bajo la sí. ignorancia. Siempre No, vamos a preguntar sobre las personas que desconocen este tema y se hacen miles de preguntas y vamos a intentar reagrupar todas estas preguntas para dar algunas respuestas, ¿no? ¿Qué tiene que ver una voz incorpórea a una psicofonía? ¿Son también psicofonías? ¿O tiene alguna manera de diferenciarse? ¿A qué se debe una voz incorpórea? Cuando se llama, dice, hemos tenido una voz que nos ha susurrado. ¿Se podría catalogar dentro de las psicofonías también? ¿O es una voz aérea que realmente está allí? De alguna energía que pueda estar allí. Sobre las voces incorpóreas estamos trabajando bastante porque no, es algo que tiene bastante despistado. Porque resulta que nosotros nos hemos encontrado con voces incorpóreas, o sea, que nosotros incluso en la grabación hemos escuchado unos pasos, o alguien hablando en una investigación y hemos ido al lugar y no había nadie, pero hemos oído todo el equipo como alguien estaba hablando, o como si un grupo de personas estuviera hablando. Yo normalmente lo suelo poner, lo suelo decir, o bueno, nuestros compañeros también lo hacen. Cuando nos pasa eso, decimos, no os preocupéis, esto se ha producido en este momento, o sea, ¿vale? Y entonces con eso nos sirve de referencia para saber en qué momento se ha escuchado esas voces. Lo más interesante de las incorpóreas es que, a diferencia de la psicofonía, de las incorpóreas, muchas veces resulta que se oye, el oído humano lo escucha, pero no queda registrado en los equipos electrónicos. Y eso te pierde, ¿no? Porque dices, a ver, 5 personas de un equipo de investigación que hayamos escuchado esto y que resulta que de buenas a primeras, resulta que nadie lo ha captado, o sea, ningún aparato lo ha captado, choca bastante, ¿no? Nos ha pasado también, o sea, nos ha pasado eso, nos ha pasado hasta con un crío en un lugar que además estaba cerca de una urbanización, y resulta que, bueno, pues escuchábamos a un crío, pues como el que tiene una rabieta, ¿no? Lloriqueando. Y en la grabación, pues yo lo comenté, no os preocupéis, lo tenemos registrado ahora, no os preocupéis, que luego lo analizamos. Se me escucha en todas las grabaciones que se realizan en ese momento, se me escucha decirlo, pero en ninguna de ellas amplificado hasta ¿cómo se llama? Lo que se denomina punto de aberración auditiva, o sea, cuando ya se distorsiona, y no quedó registrado. Entonces, esas son las voces incorpóreas, muchas veces. Algunas veces sí que esas voces incorpóreas están en un rango de audición muy cercana al oído humano, pero que también quedan registrados dentro de lo que son las grabadoras, ¿vale? Pero o sea, sobre todo las voces incorpóreas son las que nos tienen, ya digo, más perdidos. Y luego las psicofonías, pues la típica psicofonía, pues es la habitual en la que tú no escuchas nada. O sea, tú haces una serie de preguntas o estás haciendo una prueba psicofónica, el doble ciego o cualquier sistema que podamos utilizar, y tú esa respuesta no la estás escuchando en directo. Es una vez que haces pasas, digamos, la grabación, cuando escuchas, cuando ves que hay algo que se ha quedado registrado, ¿vale? Entonces, pues, esa, ya digo, hoy en día, por ejemplo, pues una psicofonía, pues resulta bastante más interesante porque
queda bien registrada. La que, ya digo, la que nos tiene perdidas es la del otro tipo que ya digo, nos tiene totalmente despistados. Porque si bien, ya digo, en alguna ocasión parece ser que en una frecuencia de entre 400 también, 400, 500 hercios, se ve que algunas quedan registradas, la inmensa mayoría las escuchamos, pero no quedan registradas. Origen, pues para eso estamos investigando. Y para eso hay, en realidad, para eso hay hoy en día, y sorprenderá, pero en todo el mundo, en todo el planeta, hay alrededor de 80, 90.000 personas que se dedican de una forma altruista, digamos, por su, o sea, como hobby, pero que son investigadores profesionales, y muchos de ellos. 80, 90.000 personas en todo el mundo. Dices, bueno, claro, a razón de 7, 8.000 millones de personas parece una nimiedad, pero no, a ver, estamos hablando de centros y equipos de investigación muy serios. Entonces, quiero decir que no es una nimiedad, no es ese decir que se suele decir que si somos unos cazafantasmas, bueno, que nos llamen como quieran, pero considero que el trabajo bien realizado pues da sus frutos y los que no tenemos en el futuro. Es el punto que tenemos que realizar de avance, ¿no? O sea, para eso estamos, investigar, no para ver 4 casas y decir, he conseguido 7 psicofonías o 400 fotos. No, eso no va. Eso, ya lo digo yo, no va a ocurrir. Una de las cosas que nos piden, Juan Carlos, muchas veces cuando estamos dando alguna conferencia, algún debate sobre psicología o parapsicología o misterio, nos piden que por favor hablemos con menos palabras técnicas y que lo expliquemos todo masticado, porque claro, nosotros tenemos palabras técnicas que para nosotros son muy familiares, las usamos a diario, pero realmente después te das cuenta que mucha gente cuando hablas desconoce estos paradigmas o estas palabras o estas incursiones, ¿no? El hecho está probado cuando hoy en día tenemos miles de grupos, como has dicho, que muchos de ellos se han sumado a la moda de lo paranormal en las redes sociales y están haciendo verdaderas barbaridades y la gente se lo cree todo, se lo cree todo. Sí. Entonces, te voy a hablar otra vez desde la ignorancia, desde una persona que no tiene conocimiento de causa de lo que es el misterio y que te preguntaría la siguiente pregunta, ¿no? Si es un ente de otro mundo, que es plasma, que no tiene forma física, ¿cómo puede tener inteligencia una respuesta si no tiene cerebro? Pues mira, ahí me meto en un campo que estamos investigando que es bastante pantanoso todavía, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una ciencia que también todavía hoy en día está cogida con pinzas, que es la mecánica y física cuántica, ¿vale? Primeramente, ¿el universo en realidad qué es, materia o es energía? En realidad, el origen de todo es la energía. O sea, la materia no crea energía, es la energía la que crea la materia. Que crea materia, sí. ¿Vale? Entonces, ya de entrada entramos en ese principio, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, cuando estamos hablando de ordenadores cuánticos, no estamos hablando en realidad de un ordenador incorpóreo como tal, pero ya se está trabajando en combinaciones a niveles cuánticos para crear, digamos, protomateria o energía con estructuras inteligentes. Eso es una pasada, ¿vale? O sea, el otro día estuve viendo un trabajo, tuve que leerlo 2 veces porque es bastante complejo. Normalmente cuando se mete uno en tema de cuántica, digo, suele ser bastante correoso. Pero a lo que vienen explicando es que incluso nosotros, como materia, a nivel, o sea, disgregación de la materia, o sea, si vas disgregando, vas desde la célula o la neurona, vas bajando niveles hasta niveles, o sea, hasta niveles cuánticos, te darás cuenta de que toda materia en realidad es energía con una estructura, o sea, creando una materia, pero es una estructura energética que crea esa materia. Llámese desde el acero, desde el diamante, cualquier cosa que podamos tener, hasta el cuerpo humano.
Y nosotros, o sea, ya están llegando a ciertos científicos a decir que básicamente incluso nuestro cerebro es, en gran parte es un cerebro, en realidad es cuántico. ¿Por qué? Porque en realidad, porque somos energía en realidad condensada formando una estructura. Una entidad, por ejemplo, como explican muchos científicos hoy en día, tenía un trabajo, lástima que no lo tenía por aquí preparado. Iba por la línea precisamente de la supervivencia de la consciencia más allá de la muerte física, ¿vale? Y explicaba que precisamente la posibilidad de que nuestro cerebro físico en realidad fuera una réplica o un intermediario, una interfase entre la parte material y el cerebro energético o el cerebro cuántico, que sería nuestra consciencia, ¿vale? ¿Qué es lo que sobreviviría? ¿Qué sería? Pues sería esa consciencia, bueno, hoy en día decimos como orbes, hoy en día se ven como orbes, pero que tiene una estructura muy compleja estos orbes. Si uno ve lo que son los orbes, o sea, quitando los que son motas de polvo, motas de polvo, humedad y demás, verá, hay un cierto tipo de orbe que tú lo ves, aunque tiene una forma redondeada, parece un cerebro, porque está lleno todo de arrugas. Y en alguna ocasión incluso hemos podido fotografiar incluso que son pareidolia, no lo olvidemos, pero parecen tener incluso hasta pequeños rasgos de su antigua naturaleza humana, ¿no? Nariz, o sea, un rasgo. Pero básicamente pues es una estructura. Esa estructura sería a nivel cuántico. O sea, eso sería energía estructurada, llámese conciencia o llámese espíritu o como se le quiera llamar, ¿vale? Pero sería la posibilidad de que básicamente tuviéramos ese tipo de supervivencia, ¿vale? Un profesor me explicaba hace muchos años, antes de la física cuántica, y él creía, algo que yo totalmente estoy de acuerdo hoy en día, de que nuestro cuerpo es como el que coge un coche, es una máquina. Es como, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una fábrica y cogemos una máquina o manipulamos una máquina o cogemos una carretilla elevadora. La carretilla elevadora es una máquina, es el intermediario entre la debilidad del cuerpo físico humano y la fuerza de esa máquina para levantar pesos y moverlos de sitio. Nosotros seríamos esa máquina diseñada por alguna razón, se cree que es precisamente para que tengamos unos procesos evolutivos a nivel precisamente espiritual más que físico, y entonces pues nuestro cuerpo sería solamente esa máquina. Luego vendría la parte intermediaria, que unos dicen, o sea, antiguamente los dioses, y yo lo explico algunas veces en cursos y tal, los griegos ya lo explicaban y explicaban cuerpo, mente y espíritu. Y entonces ellos consideraban que la mente era el punto intermediario entre el cuerpo o el cerebro físico y el cerebro espiritual. Y en la mente, entre la mente era el intermediario. Y entonces yo suelo explicarlo y decir, bueno, vale, si tenemos una máquina, normalmente, pues esa máquina necesita un intermediario para que entienda nuestras maniobras. Normalmente es el volante o es cualquier cosa, ¿vale? Que tenga esa máquina en cuestión que estamos utilizando. Pero que básicamente nosotros seríamos esa parte física, tenemos el intermediario que sería nuestra parte mental y luego lo que sería nuestra esencia inteligente, que es, llámese espíritu, alma o como lo quieran llamar. Básicamente las palabras se han ido confundiendo con los milenios, pero básicamente se refiere a un ánima. O sea, ánima significa, el alma viene de ánima, o sea, viene de algo que siendo incorpóreo, o sea, no teniendo cuerpo, en su época se representaba o se aparecía a familiares o amigos, el ánima, ¿no? Y luego está, por ejemplo, en otras civilizaciones, otro rango que sería el espíritu, ¿no? Eso es más, la línea de espíritu es más oriental, hablando del espíritu como algo libre y tal. Pero básicamente sería eso. ¿Cómo podría ser? Pues, a ver, estamos elucubrando, ¿no?
no tenemos hoy en día la capacidad de poder conectar en directo, de decir, venga, hombre, decidnos ya cómo funciona la cosa. Normalmente te dirán, trabájalo. Juan Carlos, sabiendo que el cerebro es una máquina termonuclear, eléctrica, una máquina de generación de electricidad y de energía, ¿eh? Puede ser que estas psicofonías que cojamos puedan ser también producidas inconscientemente por alguno de los presentes a través de la telepatía entre cerebro y máquina. Pues claro, es una de las posibilidades también. Sí, Y sí. otra cosa que has hablado es de la experiencia después de la muerte. Existen y se han comprobado y están dadas científicamente por válidas las ECM, las Sí, experiencias después de la muerte, ¿vale? O cercanas a la muerte. Hay un famoso neurólogo en Barcelona sí, el que doctor ha Tegama. unido lo que es la ciencia y la parapsicología en estos temas, que está haciendo muchos vídeos y yo se lo agradezco eternamente porque estamos viendo en él que la ciencia y la parapsicología y lo que es la medicina pueden ir cogidas de la misma mano por Sí, primera vez en muchos siglos. sí. Entonces, yo me pregunto, ¿telepáticamente es posible conectar con una máquina y que esas psicofonías sean producto de nuestra interacción en esa máquina? Pues claro, una psicofonía inteligente es cuando tú conoces la historia del lugar, y la psicofonía que captas tiene que ver con esa historia de ese lugar. Por ejemplo, tú dices, ¿cómo te llamas? Y te dicen, me llamo Pedro, ¿no? O Pedro. Y resulta que allí ha vivido un Pedro anteriormente. Claro. Entonces ya se puede considerar como una psicofonía o supuesta, siempre con la palabra supuesta, Sí. psicofonía inteligente. Pero puede ser que nuestro inconsciente retransmite a la máquina esa psicofonía de forma telepática. Es una pregunta, es una cuestión que estoy No, poniendo sobre la mesa, ¿eh? y estamos no, se está investigando. Mira, estaba mirando porque tengo también del curso que estoy dando, tengo la gráfica, ¿no? Y claro, hoy en día se sabe, por ejemplo, muy claramente en qué frecuencia, en hercios, o sea, en frecuencia en hercios, trabajaría, digamos, en la sección gamma, o sea, la telepatía, como dices perfectamente. Y hay un problema, porque, claro, es muy cercana, está entre los 40 y los 70 hercios, ¿vale? Pero, ¿qué hemos dicho anteriormente? Que las psicofonías, las voces inteligentes, están habitualmente entre 0 o 1, como sea, más bien 1, 1 hercio y 40 hercios. O sea, está en la frontera, ¿vale? No podemos descartar que haya personas, por ejemplo, que tengan una gran capacidad telepática y que trabaje muy cercano a los 40 hercios, o sea, en los niveles más bajos de 40 hercios. Uh -huh. Pero para eso, por ejemplo, pues tendríamos que hacer un análisis, digamos, de gráfico, por ejemplo, y ver exactamente si alguien del equipo podría captarlo. Ahí hay mucha historia por medio, porque resulta que, claro, si preguntamos por algo, por ejemplo, como has comentado, ¿no? De quién vivía aquí, por ejemplo, y que se escuche Pedro, pues hay dos vertientes. Que se haya podido producir esa psicofonía gracias a la frecuencia, a que algo ha utilizado la frecuencia potenciador, digamos, esa frecuencia telepática muy cercana a los 40 hercios, para que quede registrado en el micrófono, ¿vale? O que sea directamente una posible entidad inteligente la que haya dejado la respuesta. Lo que sí que está claro es que para que haya una respuesta inteligente, como has explicado Pedro, por ejemplo, por decir Pedro, y luego descubrimos que anteriormente pues había habido un Pedro, pues podríamos estar en la frontera esa de decir, ¿es la entidad la que realmente ha dejado la psicofonía directamente? ¿O es el posible telépata de frecuencias muy bajas, o sea, muy cercanas a 40 hercios, que ha recibido de alguna una corriente externa el nombre de Pedro y mentalmente pues le ha salido y ha dicho Pedro?
pero lo ha dicho mentalmente y eso haya quedado registrado. Habitualmente resulta que lo decimos que resulta más difícil, o sea, eso es hilar demasiado muy, muy, fino, ¿no? Y liarse mucho, porque si tú quieres decir algo, o sea, si tienes primeramente, si tú imagínate, eres una entidad y quieres dejar tu huella, tu nombre, por ejemplo. Siempre se va a resultar más fácil conectar directamente con una fuente, que es, por ejemplo, un micrófono, a decir, voy a buscar a alguien del grupo, a ver cuál capta mi mensaje y tener la suerte de que esa persona pueda captar, o sea, pueda enviar esa señal al micrófono. Claro, si lo miramos en profundidad, veremos que es bastante complejo, ¿no? O sea, es más fácil utilizar la entidad. O sea, yo soy una entidad y yo diría, bueno, yo no voy a mirar a ver si ahora tengo a 5 o 7 personas y si hay algún telépata. O sea, si a mí me preguntan cómo te llamas y yo quiero decir Pedro, porque me llamaba Pedro, yo me voy a acercar a este micrófono que tengo aquí delante y si te fijas, muchas veces antes de que se produzca una psicofonía hay como unos ruidos, los tocs que le llamamos, que son como golpecitos, interferencias. Claro, si yo, por ejemplo, tú imagínate, yo soy incorpóreo y tú imagínate que soy por medio de la psicocinesis, puedo afectar a un micrófono, ¿vale? Que sería el sistema a nivel energético. Yo cojo el micrófono y lo que tengo que afectar es al núcleo. Yo tengo que afectar al núcleo, que pueden ser de dos tipos, o sea, cerámico o de núcleo ferrita, que se llama, ¿vale? Que no deja de ser un elemento con unos diodos, digamos, con cobre y tal, que son muy sensibles a la vibración, a la posible vibración, pero que también son sensibles a las frecuencias electromagnéticas. Recordemos de nuevo, o sea, una entidad energética tendría una radiación X, ¿vale? Si esa radiación X, esa entidad, más tarde o más temprano consigue hacer sensible al micrófono, pues al final terminarás por descubrir que modulando tu energía consigues que ese núcleo de ferrita o ese condensador termine generando un toque que diga Pedro. O aunque parezca que dice Pedro, porque normalmente, a ver, no nos engañemos, la psicofonía no es lo que sale muchas veces por ahí de hola, buenas noches, me llamo Pedro y he vivido aquí en la comarca toda esta vida, ¿no? No, o sea, normalmente son cosas que cuestan definirlas, o sea, hay que analizarlas, hay que filtrarlas y aún así muchas veces dices, sé que hay algo, pero no se entiende. Bueno, pues que a ver, porque no todas las entidades posiblemente tengan esa capacidad de poder modular, digamos, el micrófono. Con lo cual, sí que es posible, siempre sería posible que quedara registrado, pero, por ejemplo, si fuera algo telepático, entonces estaríamos hablando de que, conociendo las frecuencias de la onda gamma, digamos, la frecuencia así gamma, quedaría registrado entre 40 y 70 hercios. Con eso, hoy en día, ya digo, por eso hilamos tan fino, porque hoy en día los programas nos dan bastante delimitación de todo lo que son los márgenes. Entonces, claro, si yo aparece entre 40 y 70, y podría ir más allá, pero bueno, entre 40 y 70 diría, no. O sea, esto es interferencia de algún toque telepático de alguno del grupo. Te lo he preguntado, Juan Carlos, te lo he preguntado porque en la historia han habido varios casos. Uno de los más conocidos que ha habido era el de Hitler. Sí. Hitler hizo experimentos de telepatía entre personas de diferentes puntos de Alemania y Francia, y también entre humano y máquina. No consiguió ningún resultado, no lo consiguió, también hay que decirlo, pero que ya se ha experimentado con esto. Sí. Entonces, claro, bajo la más pura ignorancia, o el desconocimiento, si le quieres llamar, claro, si un personaje como Hitler, que era jefe de un Estado, por una dictadura o no una dictadura, pero que era jefe de un Estado, estaba involucrado
en eso científicamente, cuando se conoce que aunque fueran muy macabros, los científicos de Adolf Hitler eran muy valiosos en el campo de la ciencia y la física y la y todo, y las matemáticas y todo, si ellos lo intentaron es porque creían que se podía comunicar entre la máquina y el hombre. Sí. Entonces, pues te digo, puede ser que haya esa comunicación, o a veces también, incluso que cuántas veces hemos ido por la calle hablando y hemos tenido a alguien al lado y te dicen, ¿con quién hablas? Y dices, no, estás hablando por dentro, en cambio estás hablando por fuera sin darte cuenta. Que esas voces también sean grabadas, esos susurros que llamo yo, que hacemos inconscientemente, sean grabados. Pero claro, tenemos que tener claro también que una psicofonía no tiene tilde. Para que la gente sepa lo que es la tilde o qué significa eso en una psicofonía, ¿nos lo podrías explicar, Juan Carlos? A ver, tú a lo que te refieres, por ejemplo, es lo que he explicado antes, cuando dices la tilde, es en la gráfica, por ejemplo, cuando vemos esos picos, ¿no? O sea, nuestras palabras, todas, ¿ves? Yo ahora mismo estoy hablando y estoy llenando de tildes una frase, ¿vale? Porque si digo, hola, ¿dónde está la tilde? O sea, el pico más alto está en la subida del hola, porque representa lo que yo quiero representar de fuerza. Claro. Hola, saludo, ¿no? Saludo, por ejemplo. Pues esos picos son las tildes, ¿vale? En una psicofonía, y ya he explicado antes, en una psicofonía, ya sea eco del pasado o una psicofonía, por ejemplo, entre los 0 y los 40 hercios, son lineales. O sea, tú por mucho que amplifiques, no ves esa gráfica en tilde, o sea, no ves esos picos. Y te quedas y dices, uy, aquí tengo una grabación, bueno, yo tengo grabaciones en las que, bueno, la mayoría son ecos del pasado, que pueden explicar perfectamente, porque lo he amplificado de tal manera para que gráficamente se pudiera ver lo que tú explicabas. O sea, la total ausencia de una tilde, una frase, o sea, con una frecuencia muy estrecha, en una banda muy estrecha en hercios, pero que resulta que una vez escuchada, o sea, tú estás escuchando tildes, o sea, estás viendo que no es una palabra, no es una frase o una palabra mecánica sin ninguna tilde, o sea, no lineal, es que resultaría imposible, sino que tú estás escuchando y dices, a ver, existe la tilde, pero no queda registrada la tilde. En el desaparecido Hotel Colonia Puig, dejando precisamente en un doble ciego, dejamos un equipo, nosotros nos fuimos, y fue, bueno, captamos una psicofonía en el comedor, en el antiguo comedor, en el salón, y es muy interesante porque dice, si me matan o me muero, acabará mi suerte. Que es una frase, pero claro, y es emotivamente importante, está llena de tildes, porque está toda llena de tildes, pero primero descubrimos que era un eco del pasado. ¿Por qué? Porque estaba en la franja de los 400 hercios, pero es que estaba en una banda tan estrecha, que aun amplificando hasta prácticamente, ya digo, el colapso, o sea, el tope máximo que se podía, seguía estando en esa banda ancha, y estaba entre los 400 y los 405 hercios, o sea, para hilar más fino, o sea, súper estrecho. Se quedó grabado como, o sea, típico de muchas veces del eco del pasado. Primero se oyó un toque, siempre hay como una especie de golpe seco, un golpe así seco, sí, y entonces, un golpe metálico, clac, y entonces se escucha la frase y clac. O sea, como si algo hubiera empezado y terminado en esa grabación. Pero como un radiocassette, cuando grabas en un radiocassette o le das al play de un radiocassette, este es el mismo efecto, sí. Sí, pero por ejemplo, ¿ves? En un radiocassette o en una grabadora y tal, si tú has grabado algo, si tú lo reproduces, en la grabación van a salir las tildes. Sí. Salen las tildes, o sea, amplificas y ves, dices, vale, esto se ha hecho desde una grabadora. Esto se ha hecho desde un magnetofón o esto se ha hecho desde una grabadora electrónica, da igual, o un aparato electrónico, porque salen las tildes. Eso sí que se reproduce siempre. En cambio, en este aspecto siempre se quedan en una frecuencia muy, muy, muy estrecha, ya sea de un eco del pasado o sea
en voz inteligente, ¿vale? En este caso no era una voz inteligente, era un algo que ha quedado registrado de época a saber cuándo. Mucha gente dice, oh, sí, de la época de la guerra, pero ¿por qué tiene que ser de la guerra? Porque Claro, por la frase que anterior o dice, posterior. porque por la frase que dice, pues yo, por ejemplo, ese hotel también era muy conocido a principios del siglo XX como lugar de cultura, de gente, de bohemios, que incluso que iban a Montserrat, fotógrafos, el mismo dueño era fotógrafo. Y entonces, con lo cual resulta que, oye, que puede ser un poeta. Y que en un momento dado, pues en un momento de intensidad, pues dijo la frase esa y se quedó registrada. Con lo cual, ya digo que esos son, bueno, mucha gente lo cubra demasiado, pero básicamente es eso, que quedan, lo bueno que tiene es que quedan esos registrados y eso, la ausencia total de tildes. No sé si, yo creo que habrá quedado explicado lo de el tilde como pico de intensidad. Sí, sí, cuando empezamos una frase que siempre subimos para arriba, luego bajamos y nivelamos, sí. Sí, Otra cosa, Juan Carlos, para la gente que ve estos programas en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales, y que hay miles de grupos que sacan fantasmas y voces y a diario que dice, bueno, es imposible, ¿no? Porque yo con todos los años que llevo de investigación tendré 3 psicofonías como buenas y siempre con la palabra supuesto, siempre, siempre claro, con la palabra supuesto, ¿no? Y sí. veo que estos sacan 15, 20, 30 psicofonías en una noche solamente, ¿no? ¿Cómo explicaríamos cómo analizar cuando nosotros hacemos una grabación, por ejemplo, con la grabadora o con el radiocassette, que utilizamos aparatos como el osciloscopio, como diafragmas de voz, como limpiadores, como amplificadores? ¿Cómo explicaríamos cómo se analiza una vez obtenida la grabación para Uy, reconocer si allí hay algo o no hay algo? Porque creo que es un tema muy interesante. sí, lo que pasa es verdad. Y realmente hay muy pocos grupos, me has dado una idea, hay muy pocos grupos que hayan trabajado sobre el tema de decir, voy a publicar un vídeo explicando qué tipo de análisis realizamos Claro. o compartir. Que uno de los problemas que solemos sufrir es que, digamos que colaboramos entre grupos, pero no compartimos. Hay una idea generalizada Es una de gran tontería, ¿eh? Es una gran tontería, tú ¿no? sacas lo tuyo, yo saco lo mío y cada uno, o sea, muy amigos, pero cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, desde aquí digo que sí que hay compañeros que últimamente pues ya empezamos a trabajar con la idea de compartir el material, porque es una manera de avanzar en la investigación Y de y el aprender, y de análisis aprender. y de aprender. Entonces, la parte interesante, por ejemplo, pues que falta, sí es verdad, faltan vídeos explicativos o cursos explicativos de lo que se viene siendo o lo que viene siendo un análisis espectrográfico, bueno, lo que se puede utilizar, qué equipo utilizamos, la necesidad de saber, por ejemplo, que esta grabadora que tengo aquí no es lo mismo, por ejemplo, que otra grabadora, por ejemplo, que tengo por aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, las dos son electrónicas, sí, pero esta es de una marca X, con un micrófono con una sensibilidad X, con un núcleo, con una capacidad incluso con una capacidad de quitar el noise, o sea, reducir el ruido blanco. Otras, por ejemplo, no lo tienen. O sea, que falta eso, falta el decir, bueno, que utilizamos, cómo hay que utilizarlo y cómo se analiza, ¿no? Y que fue empezar a ser un poquito más general la utilización de todo el mundo, o sea, que todo el mundo tuviera acceso a poder trabajar en condiciones. Que posiblemente todo lo que está ocurriendo en parte somos culpables nosotros. Yo soy el primero que lanza el mea culpa, ¿vale? Porque posiblemente, pues en su momento, no digo ahora, pero en su momento, pues se podía haber realizado este tipo de acción para evitar estos típicos errores que se producen. Porque no todos los grupos, hay que decirlo, todos los grupos que están montando este tinglado en las redes, en realidad no todos lo hacen a posta.
No, Yo sé, por claro, ejemplo, claro, lo hacen por desconocimiento, muchos de ellos, lo sí, hacen sí. por desconocimiento. Y entonces, el que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. A mí ya me han pegado 4 o 5 pedradas, no pasa nada. Todos nos Me- hemos equivocado, todos todos lo nos hemos hecho mal, equivocamos. ¿eh? Yo también lo he hecho mal, yo soy el primero en decirlo, yo también lo he hecho mal. La intención buena es la que teóricamente y la más lógica es la de avanzar, con lo cual, si yo sé que, o me están diciendo, mira, es que esto parece que no es así, pues lo más lógico y normal es no seguir haciéndolo y estudiar sobre el tema o que alguien te enseñe, o sea, porque yo creo que hay Claro. muchos profesionales o muchos, no profesionales, porque no somos profesionales, o sea, no vivimos de esto. Pero todos los que más intentamos trabajar con una técnica profesional, que no es lo mismo, una técnica profesional, pues estamos siempre dispuestos a enseñar. O sea, es que son las nuevas generaciones. O sea, es que Claro. eso, nosotros nos iremos y vendrán otros. Ujú. Y a ver, pues si la gente pues quiere aprender, yo sé que hay muchísimos compañeros que no van a dudar en evitar este tipo de error, o sea, enseñar y evitar este tipo de error. Mira, Es- has dicho una cosa muy importante, que es la palabra enseñar. mm, En este mundo, en la parapsicología, el mundo de la investigación, todos los que lo hacemos, excepto 4, que se ganan la vida con ello, somos aficionados, que mm, nos cuesta dinero en nuestros bolsillos, nos cuesta incluso a veces discusiones con las parejas, e incluso nos cuesta a veces incluso el trabajo, ¿eh? Y todo el exacto. dinero que se gasta es enorme. Y encima tienes que oír críticas muchas veces de que por qué haces esto si no cobras, que por qué gastas tu tiempo si no tienes ningún beneficio, por qué haces radio si no te pagan, por qué haces televisión si no te pagan. Claro, es un mundo muy sacrificado. No Sí, solamente es el de la comunicación, es un mundo muy, muy, muy sacrificado en el cual tienes que creer profundamente o tener la convicción de lo que estás haciendo, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por los demás, por enseñar todos tus conocimientos y que al menos que cuando tu cuerpo físico muera, tu conocimiento quede ahí de alguna manera, ya sea con un programa de televisión, o sea con un programa de radio, o sea con a través de un dossier o una experiencia o de los alumnos que hayas tenido. ¿O por ujú, qué? ¿Por qué digo esto? Porque has hablado también de un tema muy importante. Simplemente quería poner este punto sobre la I a lo que es la comunicación y lo que es la investigación. Que la gente, mucha gente le piensa que ganamos millones y al contrario, nos sí, cuesta mucho dinero. Una de las cosas que has hablado también es del ruido, el ruido blanco, ruido ¿vale? blanco. ¿Vale? El ruido blanco, hoy en día el aparato ese que yo lo odio, que es la Spirit Box, ¿vale? Porque usan la frecuencia de radio, no se puede considerar como ruido blanco porque no es un ruido limpio, No, no, sino no. es una frecuencia de radio, pero sí que es cierto que hay algunos ruidos blancos que sirven para atraer esas voces o sirven como comunicador o de amplificador de esas voces. Una de ellas que nadie usa y no he visto usar a nadie, yo lo he usado un par de veces como experimentación, es el agua. Sí, Una fuente de agua de esas pequeñitas, continua, con una pila, y sirve, primero tienes energía de la batería y luego tienes el corrimiento de agua, que es un amplificador de voces. Todo el que hemos hecho, por ejemplo, hemos sido radioaficionados y hemos trabajado a la frecuencia de 27 megahercios, sí, 26. sabemos que la mejor forma de hacer una QSL es una conferencia a larga distancia, ¿vale? Contra más cerca estabas de la playa o de un río, mucha más señal, mucho más radio Claro. tenías y mucho más Santiago tenías, ¿vale? En el tema de comunicación. Entonces, ¿sería importante usar ese elemento siempre en una investigación? ¿El agua como ruido blanco? Mira, yo tengo dos cosas. En un pueblo de aquí de Cataluña, eh, que fue interesante porque estuvimos haciendo una investigación de día y de noche. Esa noche, con todos los equipos que llevábamos sobre todo de cámaras, de fotografía y demás,
fue interesante porque no se captó ningún orbe. Cero. Ostras. Es raro, ¿eh? Ni motas de polvo, ni bichitos, ni nada. Cero. No hubo prácticamente más que una psicofonía que no se entiende, y es lo que tú estabas explicando, porque se nos pasó de largo, porque se captó en había un riachuelo, o sea, como una pequeña rierita, pero había un riachuelo, y ese riachuelo llegaba hasta una ermita que hay, y entonces pues había un pilón, y ese agua pues caía de ese recorrido y caía en el pilón. Pues entre el sonido de ese agua se oye una voz de una chica o algo así, cosa que no he podido entender porque, claro, aun filtrando y tal, algo así como que dice algo que te quede en pie o algo así, pero es una voz femenina y está dentro del ruido del agua, ¿no? Con lo cual, sí, es un ruido blanco. Pero es que también tenemos, yo siempre suelo llevar una radio de estas muy sencillas, que está en frecuencia modulada y en onda corta, onda media. Y en onda media busco habitualmente algunos ejercicios e incluso lo hago aquí en casa. Pongo una frecuencia en la que no hay ninguna emisora, ese ruido, ese estrellato, ¿no? Y uso eso de fondo y en alguna ocasión pues se ha captado pequeñas cortes de psicofónicos, pero ¿qué es eso? O sea, yo no publico. ¿Por qué? Porque yo no tengo claro de que eso venga captado por este ruido blanco que produce la emisora de radio en una frecuencia muy concreta. Yo vivo en una urbanización. Yo no sé si, por ejemplo, se ha mezclado dentro de ese ruido blanco, a lo mejor a la hora de la cena, a un vecino a 500 metros diciendo, niño, vete para la mesa. ¿Vale? Entonces, simplemente me sirve para practicar. Porque esto todo es práctica. Entonces, cuando voy al lugar en cuestión, pues habitualmente me gusta utilizarlo. Es llamativo que hasta ahora es eso. La única inclusión que he tenido ha sido en casa. O sea, donde yo lo he utilizado fuera de casa, hasta ahora no ha salido nada. Pero ¿qué significa? No, a ver, como dice un compañero, un buen investigador, Alex Escolar, explicando una vez una historia con un profesor una historia sobre las vacas. O sea, el mero hecho de que, por ejemplo, en un campo de vacas, o sea, en una dehesa, por ejemplo, no haya vacas, no significa que no existan las vacas. Claro. Simplemente que o en ese campo nunca han ido y nunca irán vacas, o que en el tiempo que han estado estudiando ese campo no había vacas y ya está, pero no anula la existencia de las vacas, ¿vale? Entonces, Alex Escolar, por ejemplo, pues dice eso, que no podemos anular una prueba por el mero hecho de decir, es que en el estudio de campo no sale. Pues no, a ver, no sale, no significa que a lo mejor no se dan la situación correcta, temperaturas, humedad, o sea, es que pueden ser 1000 factores a la hora de captar una frecuencia, o sea, una psicofonía o una posible psicofonía o una anomalía sonora o acústica. Con lo cual, todo esto tiene que ser abierto a la investigación y sobre todo, aquí no tengo, pero bueno, a la estadística. O sea, nosotros, aparte de todo lo que es la investigación de campo, que está muy bien, es la parte lúdica más bien, o sea, es la parte que muchas veces te lo pasas mejor, pero la parte más pesada, que nunca lo decimos, pero es la que más aguanta la familia, de decir, venga, que llevas todo el día en el ordenador, es que tengo que hacer unos datos, mira, tengo que meter estos datos y ya termino, ¿vale? O sea, tenemos que entender que es muy sacrificado, pero muchas veces yo se lo explico a mi mujer. Yo en su momento dije, fue gracioso, dejé de fumar y dije, un día, pues tengo un dinero al mes y una de mis pasiones es volar. Bueno, pues dije, en su momento dije, pues me saco la licencia de piloto aficionado. ¿Vale? Me saqué la licencia. A ver, soy lo suficientemente inteligente para decir, tengo una licencia, pero no me voy a comprar un avión.
Claro. Pero supone o sea, es un hobby que supone unos gastos, ¿vale? Ya sea alquilarlo a un compañero, un amigo y tal, o lo que sea, pero el sacarte la licencia y gastarte X dinero a lo mejor al año, pues es un hobby, pero que te cuesta el dinero. Si estás esquiando, o sea, si tú te compras un equipo de esquí, lo que no te pueden decir es, ¿para qué te gastas tanto dinero y para qué te vas a esquiar si no vas a ser campeón del mundo? O sea, nosotros hacemos lo mismo. O sea, el mero hecho de que nos guste investigar, que sea nuestro hobby, nuestra pasión, no significa que realmente tengamos que ser profesionales y que tengamos que sacarle un rendimiento. Simplemente es un hobby como puede ser cualquier otro deporte o cualquier otro hobby. Juan Carlos, tenemos que dejarlo aquí. Llegamos a la hora justa del programa. Sí, Quería hacerte otra pregunta, que otro día hablaremos de la sí, diferencia entre una psicofonía de una cámara digital y una grabadora, que es totalmente diferente en hercios, en modulación, sí. y se escuchan diferentes, lo hablaremos en otro programa, no hay tiempo ahora. Y a los radio oyentes de Radio Despí, recordarles que aquí en Energías y Misterios, en el 107.2, junto a grandes profesionales como Juan Carlos, pueden escuchar todo el tema relacionado con paranormal, con parapsicología o ciencias ocultas de la investigación paranormal. Gracias, amigos. Nos vemos la semana que viene aquí en Energías y Misterios con un servidor y también con Juan Carlos Chávez y supongo que también con Frank Meral. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta luego.